Aquí ya empezó a grabar. Estas son las definiciones de esta parte de la unidad 1. Entonces vamos a tener en cuenta las definiciones anteriores y las de esta clase, y vamos a tener una película para mañana, no una película, un video de un profesor mexicano que ya aquí en esta unidad ya se las paso y se las voy a pasar al WhatsApp específicamente para que la tengan en Teams y para que la tengan aquí en el WhatsApp, la puedan ver. Entonces vamos a realizar esta película, este video donde explica la ciudad moderna en la época específica de Le Corbusier, que es el padre de la arquitectura moderna desde el siglo XX, o sea, mediados del siglo pasado, o sea, en la época de 1940, 1960, y que ha trascendido hasta hoy. Entonces, aquí en urbanismo vemos definiciones, vimos algo de historia, o sea, ya de la antigüedad pasamos aquí a la época moderna. Entonces, yo les voy a dejar un video aquí para que lo vean de la ciudad, la arquitectura moderna, y mañana en clase les voy a pasar otro video también de este mismo arquitecto mexicano, en donde tiene un ciclo de videos con relación a la arquitectura, al urbanismo. Entonces, es varias conferencias que él tiene, entonces saqué la que deben ver hoy ustedes, cada uno, y mañana les coloco otra. Entonces vamos a hacer un foro. Vamos a hacer un foro y vamos a tener 3 preguntas o 3 relaciones especiales con respecto a lo que es la ciudad, a lo que es esta parte que genera el urbanismo. Entonces ya en la última diapositiva, ahí les coloco las 3 preguntas de las que vamos a hablar en el foro. Un foro es una participación de conocimiento, una participación de los que integran el grupo. Hay un tema definido y desde este tema definido se debate algunas inquietudes, algunas propuestas, algo que ha trascendido o algo que viene hacia el futuro. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño foro, un pequeño preámbulo a nuestro foro que tenemos de Smart City, Smart Grow. Aquí simplemente lo hacemos con una temática. Con esa temática específica de la arquitectura de la ciudad. Entonces, hoy vemos estas definiciones y al final está lo del video, y mañana iniciamos la clase con otro video y empezamos a hacer el foro. Aquí en este foro lo importante es la participación que tengan ustedes aquí en este foro. Se van a hacer preguntas con respecto a toda esta parte temática, y yo voy aquí haciendo anotaciones de la participación, la eh, de la explicación que se da, si se entendió
realmente el video, si se ha leído todo con respecto a las definiciones, cuál es la relación de las definiciones que hemos visto con este video. Este video realmente es un conocimiento más, es la aplicación que se da en una ciudad, la aplicación que se da en la arquitectura con respecto a lo que vemos aquí específicamente, que son unas definiciones. Entonces, en este video de este profesor mexicano, vemos la aplicación, o sea, cómo realmente se ve en la ciudad moderna y en la ciudad contemporánea. Entonces, deben verlo hoy en sus casas, es muy corto, de 25 minutos, y el de mañana también es de 25 minutos, entonces es para relacionar estos dos videos. Entonces voy a colocar una nota, una evaluación para sumarla al parcial que tenemos el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, como ustedes saben, es un parcial, entonces ahí hay una parte que va a ser oral, otra parte escrita, bueno, ahí hay un parcial muy dinámico, entonces tiene que ver con toda esta temática. Entonces, vamos a ver aquí está esta primera parte, donde vemos concepto y definición. Uno podría determinar que concepto y definición son exactamente lo mismo. Entonces, hay cierta diferencia en entender el concepto como realmente la actividad que se hace, y la definición pues simplemente es dar un conocimiento de lo que significa esta palabra de la acción. En arquitectura y en urbanismo, pues todo se relaciona con la acción, con la dinámica, porque no es algo estático, sino que siempre está en movimiento, siempre está en investigación, siempre está en movimiento, siempre hay una dinámica, porque hay construcción, hay crecimiento, la población cambia, la población se localiza en diferentes lugares del territorio. Entonces, al localizarse, al posicionarse, al asentarse en diferentes puntos, espacios del territorio, pues va haciendo esto dinámica. Entonces, ahí en nuestros sílabos estaba el concepto y definición. Entonces, entender claramente que el concepto en urbanización es la acción y efecto de urbanizar. El término se utiliza para designar al conjunto de construcciones edificadas en un espacio rural. Entonces, ese es un concepto, un resultado a un conocimiento de acuerdo a esa actividad que se da. Vemos en esta imagen en un espacio rural, ¿sí? Porque vemos algo muy verde, algo muy plano, algo donde no hay muchas edificaciones. Entonces es ese efecto de urbanizar. Aquí vemos como un río que pasa ahí al lado de un acantilado. Entonces esto luego forma parte de una gran ciudad, o estos sitios que se urbanizan, que se construyen en estas zonas rurales, realmente empiezan a conurbarse o a unirse con la ciudad. Y la definición específica es que
urbanización es la agrupación de vivienda. O sea, esa es una definición universal que es una definición universal. Le bajo aquí al volumen a este. Entonces, es entender que el concepto también es una acción y la definición ya es exactamente un término que se vuelve universal. Aquí vemos que el grado de urbanización depende del desarrollo de un terreno. Se subdivide en varias áreas para conformar polígonos, manzanas, supermanzanas, parcelas, con el fin de construir viviendas y a la infraestructura necesaria de servicios públicos y de equipamientos comunitarios. Aquí hay una imagen, una foto de Serena del Mar en Cartagena. Vemos que realmente Serena del Mar es un conjunto de vivienda, pero que tiene un grado de urbanización. Entonces, ese grado de urbanización pues es vivienda en altura, vivienda baja, vivienda de diferentes estratos y por ende realmente tener sus servicios. Aquí hay centro cultural, centro comercial, un centro médico, estos edificios que se ven aquí en el primer plano es la parte hospitalaria de servicios médicos que se prestarán para esta nueva ciudad o esta nueva agrupación. Entonces empieza con una agrupación y realmente ya empieza a volverse una ciudad. Así como han empezado los diferentes puntos, si ustedes conocen, por ejemplo, aquí Turbaco. Turbaco empezó con un pequeño poblado que se conformó en un pueblo y realmente por las características y las condiciones exteriores a ese primer poblado empezó a urbanizarse, ¿sí? Entonces vemos aquí en Turbaco que hay diferentes construcciones, ¿sí? De vivienda baja, o sea, no vivienda en la altura, y realmente se ha vuelto como una pequeña ciudad. Entonces esa pequeña ciudad se ha conurbado realmente con Cartagena y ya parece como si fuera un barrio más, pero es un municipio anexo a Cartagena. Entonces, este grado de desarrollo realmente empieza a generar unos conceptos nuevos. La tasa de urbanización es el índice demográfico, o sea, la cantidad de personas, la cantidad de realmente población, ¿sí? Que está en un lugar. Y esta refleja realmente la relación porcentual entre la población urbana de los habitantes de las ciudades y la población total de un país. Entonces, el índice demográfico realmente, o sea, la cantidad de gente es la que realmente me define esta tasa de urbanización. Entonces, un sitio como estos, una urbanización que empieza a tener un número de pobladores específicos donde se planea o se planifica realmente este lugar y se dice van a haber 1000 viviendas, en cada vivienda van a estar 5 personas, entonces este es un lugar para tantas personas, para tantos habitantes y eso me empieza a generar el índice demográfico y así vamos empezando a dar resultado en todas las regiones y en un país. Entonces, en estas agrupaciones, pues realmente está intrínseca
esa palabra población y la acción del poblamiento que se hace en una urbanización. Aquí tenemos una imagen de una urbanización que realmente empieza a ser muy planificada, que tiene un orden muy formal, ¿sí? Por lo que vemos aquí hay unas formas muy definidas, unas formas urbanas lineales, muy claras morfológicamente, valga la redundancia de forma y morfología, que es realmente lo mismo. Hay una definición de Jack Goldman de la urbanización que es el proceso económico, social, político y cultural que va en aumento de la población urbana y en la transformación de las regiones. Entonces, Jan Goldman, que es un gran urbanista de aproximadamente los años de mitad del siglo pasado, que es uno de los padres del urbanismo, pues nos define esto como la urbanización. Entonces, veíamos unos términos anteriormente y ya empezamos a especificar de los teóricos qué es lo que dicen sobre la urbanización. Es el número de personas que viven en áreas urbanizadas. Entonces, se puede definir exactamente porque hay una planeación previa, porque hay un planeamiento, porque se define cuántos habitantes deben estar en tantos metros cuadrados. Entonces, es mucho más fácil definir. Por eso es que a veces en los lugares o en los crecimientos no planificados de ciudad, que son los sitios donde llega la población, donde se tienen asentamientos ilegales, pues no se puede realmente prever cuánta población hay, sino se da un dato muy general, no se puede especificar porque no ha estado planificado. Entonces, es muy difícil a veces tener esos datos poblacionales en estos sitios que no están legalmente definidos. Proceso de urbanización, conurbación, metropolización, densificación, cambio de actividades, cambio de normas, presiones naturales e inmobiliarias. O sea, todo esto es parte de lo que es urbanización y que es el proceso, ¿sí? Entonces, como decía anteriormente, esa conurbación es los espacios que empiezan a unirse, las regiones que empiezan a unirse, las regiones que tienen unas relaciones económicas, sociales, pues empiezan a unirse y ya al unirse, pues es simplemente esa fusión de estos dos que es la conurbación. La metropolización es el resultado de la importancia de los servicios públicos que adquiere una región, o sea, que ya existen tantos servicios o tal calidad de servicios que empieza a hablarse de una metrópoli o una gran metrópoli. Todo esto pues genera esos cambios y la presión inmobiliaria que es bien fuerte en un lugar. O sea, la presión inmobiliaria es que los urbanizadores, los constructores, que somos nosotros, los arquitectos, que somos los que generamos ese desarrollo de la ciudad, unos dependiendo de las normas que se generan en los planes de ordenamiento que hay. Más adelante vamos a ver específicamente en la ciudad, que es como recordar un poquitico, porque creo que ya lo han visto, el plan de ordenamiento y qué se desprende de un plan de ordenamiento territorial, que es el POT, los planes parciales,
todos esos planes que realmente se desprenden del plan de ordenamiento territorial. Entonces, hay unos planes que el mismo gobierno los genera y que Planeación Nacional ha determinado bajo la Ley 388 del 97 que realmente se planifiquen los territorios. Entonces, esto también ejerce una presión inmobiliaria muy fuerte, o sea, esa presión inmobiliaria es que se construyen todas estas grandes urbanizaciones, que se construyen todos estos conjuntos de vivienda para dar un crecimiento y para también pues tener un lucro en los urbanizadores y que es parte también del desarrollo de una ciudad. Si no se expandiera, pues no habría ese desarrollo. Esto tiene sus pros y sus contras siempre. O sea, cuando hay mucho mayor desarrollo y las ciudades se extienden muy horizontales, pues hay que extender también mucho los servicios públicos, mientras que si se desarrolla en altura, pues hay mucha más densificación en un lugar y no se necesitaría de esta gran expansión. Entonces, todo esto tiene siempre sus bemoles, o sea que hay veces es bueno expandirse, hay veces no es bueno expandirse, pero realmente esto depende del desarrollo que tiene una ciudad, que tiene un territorio. Aquí vemos unas definiciones de ciudad, o sea, veíamos exactamente agrupación, veíamos realmente urbanización, esta agrupación que es una urbanización, y vamos a ver realmente lo que es ciudad. Todo el mundo tiene un concepto de ciudad de acuerdo al lugar que vive. Unos hablan que es el sitio de reunión, el sitio de trabajar, el sitio donde está todos los servicios. Entonces vamos a ver aquí unos pequeños, unas pequeñas definiciones realmente y unos conceptos de lo que es ciudad. Aquí se me escondió el aula. Bueno, aquí está. La ciudad proviene del latín civitas, civitatis, o sea, ustedes ven muchos avisos donde dice civitas, le han colocado este nombre a sitios importantes, a restaurantes, a sitios culturales, que realmente de donde proviene este sitio, o sea, nuestro idioma viene del latín, ¿sí? El español, el portugués, el inglés, parte del latín. El latín pues se hablaba antiguamente y desde ahí se han desprendido los diferentes conceptos y las diferentes definiciones. Entonces, vemos que realmente es un conjunto urbano conformado por edificaciones y complejos sistemas y estructuras que se interrelacionan entre sí para su buen funcionamiento. O sea, vemos que las ciudades es construcciones, o sea, vemos muchas construcciones altas, bajitas, medias, grandes complejos como los centros culturales, como
los centros deportivos, ¿sí? Y todos estos servicios realmente son los que empiezan a generar esto que es ciudad. Esta interrelación de todos estos servicios es lo que realmente me genera ciudad. A medida que vamos aumentando las construcciones en altura, pues vamos densificando realmente un lugar. Y ahí es donde vemos esta parte de relación de densidad que veíamos anteriormente. El espacio donde habita un conjunto de personas que se dedican a diferentes actividades en una ciudad, pues es tan dinámica que están todas las actividades en un municipio, en un pueblo, en una agrupación de vivienda, en una urbanización, como veíamos, pues no hay diferentes actividades. En una urbanización la única actividad que hay es de vivienda, o sea, es el espacio dormitorio, y que estas urbanizaciones se han determinado dentro de esa arquitectura moderna y contemporánea, lugares o ciudades dormitorio, que simplemente va uno y trabaja a la ciudad y este es el lugar donde se va a dormir, no se permanece, no hay diferentes actividades, solamente la actividad de ir a dormir, porque ni siquiera los colegios o la recreación o el deporte. Entonces, realmente la ciudad es donde están todas las actividades, es donde está toda la dinámica. Una ciudad es un asentamiento de población con facultades y funciones políticas, administrativas, económicas, sociales y religiosas. O sea, realmente todas las actividades. Aquí importante es que está lo administrativo. O sea, lo administrativo es donde hay unas oficinas que ordenan el territorio, que son las alcaldías, que son las gobernaciones, que son los ministerios, que son estos entes que realmente tienen el orden, el control y que hacen que esta dinámica se pueda cumplir con un buen funcionamiento. Entonces, aquí vemos cómo va siendo el desarrollo de una ciudad. Vemos aquí Melbourne como un centro urbano y se ve allí atrás como hay una zona rural. Por ende, en una ciudad hay clasificaciones, hay unas formas, población, la topografía, determinaciones normativas y políticas hace que se genere una clasificación. Dentro de estas clasificaciones, pues hay unas formas, entonces vemos que las ciudades también, de acuerdo a su planeación, a su conformación, ¿sí? de ciudad, pues vemos que hay unas ciudades radiales, que de pronto hay un punto específico, hay un lugar donde se genera un punto y a partir de ese punto se empieza a generar unas vías, unos caminos, un espacio público. Básicamente se conforma a partir de algo que se da. Aquí vemos unas imágenes en Río de Janeiro, en Brasil, donde hay un gran obelisco, un punto importante que se coloca siempre en conmemoración de algo, y a partir de ese punto empiezan a generarse estos caminos, estas vías, y llegan a confluir todas a este punto. Entonces, realmente vemos claramente que ahí se nos conforma una estructura radial. Básicamente la estructura radial está
relacionada con el crecimiento y el desarrollo urbano, actuando como un eje, un radio principal donde se desprenden los diferentes usos del suelo, funciones y servicios. Entonces, este punto también me genera sobre estas vías, sobre este espacio público, las diferentes actividades. Otros dicen que la ciudad realmente es la interrelación que hay en el espacio público. Otros dicen que el espacio público es el que genera realmente la ciudad. Pues el espacio público es transversal a todas las líneas de los servicios públicos, ¿sí? Hay grandes equipamientos, están los servicios del acueducto, del alcantarillado, de las redes generales, la infraestructura, realmente estos servicios, pero el espacio público es transversal a todo, o sea, que está en todo. Y vemos aquí una foto de París, no quiere decir que París sea todo radial o Río de Janeiro sea todo radial, pero hay un desarrollo importante en algunos lugares que, que se genera esta estructura radial. Aquí en París pues vemos el Gran Arco del Triunfo, un espacio que se determinó para conmemorar los caídos de la guerra. Por lo general siempre es conmemorando por alguien valeroso o alguien que tuvo valor, o por las guerras que generan perdón, tantas muertes. Entonces hay un elemento, un punto que se genera. Entonces alrededor de todo este arco del triunfo, pues esto es un round point, que no me acuerdo si era a ustedes o eran como en otro grupo que hablábamos del round point, que también asumimos palabras inglesas y las empezamos como a adaptar a nuestro medio, a nuestro lenguaje, a nuestra ciudad, ¿sí? El round point, pues siempre llamamos, cuando hay un punto redondo, le decimos round point, nunca decimos, ah, allá en el punto redondo nos encontramos, sino esa palabra, esas palabras inglesas que nos trajeron estos grandes urbanistas de Estados Unidos, y realmente las empezamos a asumir, a retomar y a incorporarlas dentro de nuestro lenguaje, como ha sucedido con los lenguajes, no solamente con el nuestro, sino con todo el lenguaje. Nosotros siempre adaptamos y relacionamos todas estas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos esta cercanía con los Estados Unidos. Entonces siempre adoptamos palabras de ellos, y así es como también se va generando unos nuevos lenguajes. Dice que antes era el latín, y del latín entonces todavía se conservan palabras se conservan las palabras genéricas. Y bueno, y ahora ni se diga cómo también ha cambiado el lenguaje con toda esta virtualidad, con los WhatsApp, cómo se escriben, cómo acortamos las palabras, y ya todo el mundo empieza a entender este nuevo lenguaje. Entonces algunos dicen, es que cómo hablan de mala hora, cómo se escribe de mala hora. Bueno, es parte como del proceso. Ya hay muchas palabras, por ejemplo, hola, ya veo que todo el mundo ya escribe HL, y ya no escriben hola, o sea, por la rapidez. Entonces se va cambiando, pero todo el mundo entiende que el HL es hola, ¿sí? Y así muchísimas palabras más, o sea, el para qué, el por qué, también ya simplemente con escribir una Q o un PQ
es por qué o para qué, entonces ya se van asumiendo y todo el mundo las va entendiendo, entonces así el lenguaje también va cambiando. Entonces, esto también lo asume la ciudad, lo asume el urbanismo, lo asume las diferentes conformaciones y la misma población. Hay una estructura lineal, vimos esta radial, vemos esta lineal con una foto de Castellón de la Plana en España, o sea que se ve totalmente lineal en un espacio marítimo donde realmente vemos cómo es este desarrollo que la naturaleza lo ha permitido porque es muy lineal, por lo general en todas las costas de los grandes ríos, en las costas de los mares, pues se genera este crecimiento en estos puntos por la economía que existe, o sea, porque llegan barcos, porque llegan diferentes modos de transporte. Entonces, hay lugares donde la naturaleza pues está muy lineal, muy plana, entonces se generan estas estructuras lineales y en este caso pues hay una estructura que se ve muy ordenada. La misma naturaleza a veces que tiene bahías, que tiene formas circulares, realmente conforman unos espacios también muy radiales, muy generados por esta misma forma de la naturaleza. Esta se puede presentar por el emplazamiento próximo al río o a una costa. Vemos aquí en Cartagena cómo hay un crecimiento que realmente partió de esta zona donde están los puertos. Entonces, ¿por qué ahí donde están los puertos tiene estas formas como circulares, ¿sí? Por la misma naturaleza y aquí en la zona de Cartagena que tiene tantas aguas, de los canales, de fuentes de agua dulce, muy naturales, que se combinan, que se fusionan con el agua del mar, entonces esto hizo que se generara en las bahías unos espacios y hay unos emplazamientos, unos un poco lineales, otros más curvos. Hay una estructura concéntrica, esta estructura es de concentraciones, de aglomeraciones, es muy homogénea, es donde hay unos asentamientos muy grandes. En algunos casos puede llamarse concéntrica también a esos puntos centrales y se van desarrollando también de forma concéntrica, o sea, lo concéntrico puede ser donde haya una aglomeración muy homogénea, muy fuerte, o que se van desarrollando también de forma central. En este caso, en Yokohama, Japón, este es un punto donde hay gran concentración, entonces su urbanismo pues simplemente se vuelve muy peatonal o de vías muy estrechas, aunque el desarrollo de estas ciudades del Japón han mejorado, han generado una calidad de vida para las personas, pues han ampliado con unas vías amplias, con un desarrollo, pero existen estas estructuras que no solamente están en Yokohama, sino en todas las ciudades del mundo, estos lugares que realmente no son planificados. Entonces ahí es cuando se determina que es crecimiento no planificado de ciudad. Entonces ustedes van a encontrar en muchos textos, en muchos escritos, crecimiento no planificado de ciudad, o sea, CNC. Entonces ya eso es
una característica que hay en todas las ciudades. Hay en algunas ciudades como en Estocolmo, que realmente no hay ese crecimiento por su nivel per cápita que hay en la ciudad. O sea, no hay estos asentamientos irregulares, ¿sí? Porque su economía es estable, su política también es estable, entonces no hay estos crecimientos. La cuadrícula o trama de Damero, ustedes mismos, la clase pasada hablaron de esta trama de Damero, de esta trama reticular, de esta trama hipodámica, que realmente, y algunos trajeron el esquema de Lima en Perú, cómo realmente ha llegado a toda América Latina esta trama de Damero, que es la trama hipodámica, o sea, tiene muchos nombres: cuadrícula, trama hipodámica, trama de Damero. Yo les explicaba que la trama de Damero, el Damero es un tejido donde se entrelazan los hilos y me generan unos cuadrados perfectos. Ese es un damero. Entonces vemos ahí claramente estas tramas y estas formas. Hay ciudades espontáneas como las de Dubái. Dubái es una ciudad, una ciudad que se ha generado aproximadamente hace unos 20 años, o sea, en el año 2000, Dubái era todavía un desierto y a partir de que en toda esta zona empezó su economía, toda la vida su economía giraba alrededor del petróleo, o sea, a la explotación y a la venta del petróleo, y con eso pues ha vivido su población durante mucho tiempo, pero ya se ha visto que el petróleo en ese sector se está acabando. El petróleo es un recurso natural que se extrae de la tierra y pues en muchos casos no se recupera, ¿sí? Se dice pues que es el oro negro, es realmente uno de los grandes productos de la naturaleza que realmente se extraen, como las esmeraldas, como el oro, como la plata, como el platino, y no vuelve como a recuperarse. Entonces, en esta zona específica, puede que por allá en el centro del África o en algunos otros lugares, aunque ya se ha explorado toda la tierra donde hay petróleo y donde están sus minerales, que realmente podemos trabajar sobre ellos. Entonces, en esta zona, pues está acabando el petróleo, entonces ellos dijeron, no podemos dejar caer la economía. Este tiene que seguir siendo un lugar económico potente, fuerte, económicamente realmente que resalte sobre toda la tierra. Entonces vieron que el turismo era una parte, un renglón económico en la tierra que se estaba desarrollando mucho. Entonces dijeron, vamos a hacer una ciudad, y la han hecho en 20 años, o sea, los edificios más altos, el urbanismo más grande, el espacio público con las mejores calidades de vida, se han hecho en Dubái y en Abu Dhabi, que es la parte de la ciudad, o sea, donde está la densificación más grande. O sea, Abu Dhabi, una ciudad en este
Gran Dubái. Y bueno, ya han generado ellos estas pequeñas ciudades o agrupaciones espontáneas en el mar, y vemos aquí esta ciudad que la vemos verde, pero esta es una agrupación, esta es un conjunto de vivienda que tiene todos estos servicios públicos, y vemos que es una flor, o sea, los planificadores, los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros realmente hicieron esta ciudad. Y bueno, aquí hay una hilera de viviendas, aquí hay otra hilera de viviendas, entonces la hicieron con la flor que tienen ellos allá en este lugar. Entonces, pues están estos diseños, así como han hecho otros grandes diseños del mundo, han hecho una cantidad de lugares, de agrupaciones con islas. Y bueno, ahorita con el cambio climático, pues el agua ha subido, entonces los niveles del agua se han subido en la tierra, entonces pues han tapado ciertas islitas, porque todo esto es rellenos que hacen sobre el mar. Entonces la tierra realmente tiene esa como ese pro y ese contra de hacer, de rellenar o de ocupar en el mar tierra. Y lo vemos aquí realmente en Cartagena también, que muchas zonas de agua han sido rellenas, han sido invadidas, y entonces esto genera también unos problemas naturales de la misma relación del agua dulce con el agua salada, nomás todo el borde de la Ciénaga de la Virgen. Han visto ustedes cómo se ha densificado por ese crecimiento no planificado de ciudad, donde llegan poblaciones y se asientan ilegalmente. Entonces esto hace que se deteriore también parte de la naturaleza. Entonces estas son ciudades espontáneas que realmente, pues en este caso, han sido planificadas. Aquí vemos el Burj Dubai, el primer gran hotel. Esta fue la primera construcción que realmente se hizo para conmemorar este gran crecimiento de la ciudad. Y bueno, aquí ya tenemos edificios de más de 200 metros, o sea, 2 kilómetros hacia arriba en altura. Y bueno, este gran edificio que era como la forma de un velero, de un buque, de un espacio que tuviera esa gran trascendencia, y bueno, durante estos 20 años la ha tenido. Aquí, como veíamos, esta parte de urbanización rural, o sea, cómo urbanizamos en una zona rural, que era como iniciamos realmente esta parte de definiciones y de conceptos. Las ciudades dormitorio, como decíamos, se hace una casa para ir a dormir y al otro día va y se trabaja allá al centro de la ciudad. Entonces lo han determinado, lo han denominado ciudad jardín en mitad del siglo pasado, más o menos en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo tal auge en toda la tierra, después de todo de todos estos momentos tan duros, pues hubo este auge y se generaron estas ciudades jardín. Haussmann, que realmente ha determinado esto, y bueno, es parte de la clasificación de las ciudades. Aquí vemos ciudades satélites. Estas son ciudades espontáneas, dormitorios, satélites. Entonces vemos una
ciudad satélite como Naucalpan de Juárez en México. Estas son ciudades que realmente se generaron en unos sitios inhóspitos, o sea, sitios lejanos de donde eran los centros de ciudad, y por tal densidad de población, o sea, todo lo contrario a lo que veíamos ahorita de ciudad jardín, ¿sí? Que la gente construye sus agrupaciones en estos lugares rurales para el descanso, para la tranquilidad, para evitar toda esta congestión de lo que es la ciudad. Estas ciudades satélites se generan porque hay toda esta conglomeración, entonces se trasladan algunos de sus servicios, algunos de sus centros administrativos a otros lugares y empiezan a crecer. Entonces, esta es una ciudad, y México realmente ya vemos, si vemos un mapa de Ciudad de México, pues vemos muchos centros, como muchos centros poblados, muchas ciudades satélite, o sea, empiezan a desarrollarse inmediatamente y a crecer muy rápidamente y se descentralizan, ¿sí? Y al descentralizarse, pues lo importante es que tengan ese desarrollo tecnológico, o sea, que tengan todos los servicios de comunicación, sí, la tecnología pues está basada por lo general en la comunicación y crecen muy rápidamente. Entonces, si ustedes por ahí ven Ciudad de México, vemos que hay muchas ciudades pequeñitas y todo esto ya unas se alcanzan a conurbar o se unen o quedan separadas y entonces es como una ciudad satélite. Entonces, vemos aquí de pronto en Cartagena, una ciudad satélite, pues va a ser como Serena del Mar, que se esperaba que fuera muy rápida, pero pues ahorita la economía ha generado ciertos inconvenientes, entonces no ha tenido ese nivel de ventas que se especificaba. Esperemos que en algún momento podamos ir a tener una salida de campo. Yo espero programar una salida de campo. Si no estamos pues ya creo que en este semestre no alcanzamos, y ahorita pues las obras y todos estos lugares no dejan visitas por los inconvenientes que tenemos del pandemia, pero espero que en algún momento podamos hacer una salida de campo y podamos ir a Serena del Mar, que es hacia la parte norte de Cartagena, y ese es la misma imagen que tiene de ciudad satélite. O sea, ya Cartagena está saturada en muchos puntos de población, entonces se quiso generar esa nueva urbanización que se convierte en una ciudad satélite. Entonces, aquí vemos ese ejemplo en Serena del Mar. Y vemos aquí Brasilia, Brasilia, una ciudad que ahora es la capital de Brasil. Antes la capital de Brasil era Río de Janeiro, y era tal el crecimiento que tenía Río de Janeiro, era tan conflictivo que dio la necesidad de generar un lugar nuevo para poder administrar el país. Entonces, Brasilia se diseñó, se planificó, se generó en un lugar rural,
y de una vez empezó a hacerse todos los poderes. Esta, por ejemplo, se llama la Plaza de los Poderes. Entonces, pues en Brasilia están los ministerios, trabaja el Senado, está la Cámara, está la presidencia, ¿sí? O sea, está todo el sector económico en Brasil. Entonces fue una ciudad así que se desarrolló, creció muy rápido y empezó a planificarse, pero empezó a crecer tan rápido que ya existe cierto caos en la misma ciudad. Esta ciudad pues fue planificada, diseñada por Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, un gran diseñador eh, brasilero, se murió hace muy poco, unos 3 años, 5 años más o menos. Duró murió de 104, 106 años aproximadamente, y hasta el último día realmente diseñó ciudades. La última ciudad que estaba diseñando, si no estoy mal, a ustedes les estaba comentando esto, sino que tengo cursos de teoría, cursos de urbanismo, cursos de taller, tengo diferentes cursos. Entonces a veces siempre viene a la mente parte histórica realmente de lo que es el crecimiento de las ciudades. Entonces, Oscar Niemeyer hasta el último día estaba diseñando, o sea, ya él dijo, vamos a hacer una ciudad en el mar, y ya la dejó medio diseñada, la dejó muy avanzada. O sea, un arquitecto que hasta esa edad realmente tuvo su cabeza perfecta, tenía muchas obras, fue a las obras hasta el último día, ya no tenía la agilidad para caminar muy bien, pero, pero pues iba en silla de ruedas y ordenaba, corregía de acuerdo a los planos que realmente hacía. Entonces, estas ciudades satélite pues tienen gran importancia y se diseñan, se planifican, pero a veces se pierde un poquito también ese control del crecimiento. Lo importante es que hay ese desarrollo. La megalópolis, ya pues hablábamos de la metrópolis, la megalópolis. O sea, una metrópoli pues es un lugar donde están todos sus servicios públicos y se relacionan entre sí unos de los otros, y, y ya estas megalópolis donde tenemos ya no solamente los servicios, sino que se vuelven ciudades de todo el mundo. O sea, ya son ciudades cosmopolita, ¿sí? Cuando dicen es que esta ciudad es cosmopolita, a veces dicen Bogotá es una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? Porque ya Bogotá es una ciudad de todos. Allí llegan los paisas, llegan los bayunos, llegan eh, los de la costa atlántica, llega todo el mundo a estudiar, llega todo el mundo a trabajar, llega todo el mundo a aprender, porque allá hay muchos servicios, hay muchos centros culturales, hay muchos centros. Entonces se vuelve la cosmopolita de Colombia, ¿sí? Que Bogotá se ha determinado como la ciudad cosmopolita, a pesar de que ahorita está ahí como con gran competencia con Medellín, que se ha determinado Medellín como la ciudad innovadora. O sea, realmente se ha innovado en su crecimiento, en su urbanismo, en su planificación, pero Bogotá, por su extensión, por todos los servicios que tiene, pues realmente todo el mundo llega a Bogotá, y por ende
pues está la parte administrativa, la parte política. Entonces, al tener esa parte política, esa parte administrativa, pues se llama cosmopolita. Entonces, esa eh, eh, ciudad cosmopolita pues llega a ser una megalópolis, o sea, donde hay de todo, o sea, Nueva York, tengo aquí 3 imágenes de unas megalópolis como Nueva York en Estados Unidos, Londres en el Reino Unido y Sao Paulo en Brasil. Como veíamos la anterior que era Brasilia, o sea, en Brasil hay 3 ciudades muy grandes que son Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo. Entonces, son unas grandes megalópolis donde están todos los servicios, donde está la parte natural, por ejemplo, aquí en Nueva York, vemos estas grandes edificaciones en altura, está toda la parte tecnológica, desde aquí está el centro de la comunicación de Estados Unidos y del mundo entero. Bueno, en Washington, que es su capital, también hay un centro de comunicación muy grande, como todo el país, pero aquí se encuentra de todo, y fuera de eso, ahí está todo el mundo. Aquí hay chinos, japoneses, árabes, hindúes, latinoamericanos, europeos. Es una ciudad que realmente es encantadora, tiene mar, ríos, o sea, está el Gran Támesis, que es donde hay las comunicaciones de su mercancía, de toda la economía. Hay grandes aeropuertos, no solamente hay uno, hay varios aeropuertos. Entonces ahí es cuando se determina esa megalópolis. Tiene un gran parque que fue diseñado, que fue planeado, un gran parque, el Central Park, que pues parece que nunca, con tanta población que hay en Nueva York, parece que nunca se llenara, tanto en invierno como en verano, sus temperaturas tan extremas, el gran frío, el gran calor, eso hace que se generen nuevas tecnologías, nuevo desarrollo, para que pueda haber una calidad de vida, para que la gente pueda tener una buena calidad de vida. Y de igual forma Londres, o sea, Londres también tiene estos cambios de temperatura, ciudades que están en la parte nórdica de la tierra, eh, y bueno, Sao Paulo está en la parte sur de Brasil, entonces también hay grandes temperaturas de las estaciones, y bueno, tienen todos sus servicios, la arquitectura es la más innovadora, la calidad de sus ríos, de los servicios. Entonces esto realmente hace que sea una megalópolis. Entonces ahí van sumándole palabras al diccionario que se va a ir empleando. Ahí ya más tarde vamos a ver de pronto un poquito más a Oscar Niemeyer, un poquito más de la vida de Oscar Niemeyer, o sea, un gran arquitecto donde todos podemos aprender, profesor, constructor, diseñador, bueno, es realmente un ejemplo de vida. Aquí vemos en esta última diapositiva lo que va a ser nuestro foro de la siguiente clase. Hasta aquí estamos claros con estas definiciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud?
¿Se durmieron? Carol, Carlos, Cristian, Daniela. Supongo que no hay preguntas, pero... No hay preguntas, pero entonces los despierto un poquitico. Cristian, Sí. dime. Profesor, sobre las ciudades satélites pueden estar, por decir así, afuera del área metropolitana o estar ahí mismo. Perdón, repíteme que no te entendí. Profe, sobre las ciudades satélites, que si Sí, pueden estar afuera del área metropolitana o deben estar ahí mismo en la ciudad. por lo general están fuera del área metropolitana, o sea, son ciudades que se crean afuera de la ciudad. Son lugares que están, es más, ni cerca, están un poco alejados de donde está el centro de la ciudad, donde están las ciudades. En Río de Janeiro, pues que era la capital, por ejemplo, de Brasil, pues realmente Brasilia es construida a kilómetros de distancia, o sea, la generaron en un sitio donde no había población, donde era realmente un sitio que no era poblado, como decir en una zona rural, desértica. Entonces allá dijeron, vamos a ir allá, y entonces empezaron a hacer las vías, empezaron a hacer los trenes, empezaron a hacer aeropuertos, empezaron a hacer vías de comunicación para llegar a Brasilia. Y se planeó también, se planeó tan clara, se planeó eh, muy bien, o sea, en el diseño de Oscar Niemeyer, pues realmente quedó como una ciudad perfecta, pero bueno, a veces no se prevé que va a llegar más gente de la que se preveía que fuera el centro administrativo del país. Pero en estos centros administrativos pues se empiezan a crear más actividades y bueno, ya hay lugares que son lugares que no están planificados, que hay asentamientos, o sea, la pobreza también, hay países que también tienen mucha población y que buscan una mejor oportunidad de vida, entonces se van a estas ciudades y hacen crecimientos no planificados. Entonces ya también hay esa parte que ya no se prevé en algún momento por sus gobernantes, pero lo que busca también es esa tecnología. Entonces se hacen lejos. Aquí en Cartagena, pues se está haciendo, yo creo que ustedes dentro de un muy poquito tiempo van a ver la importancia que tiene Serena del Mar en Cartagena, que es un lugar de vivienda, es un lugar casi que podría ahora determinarse que va a ser una ciudad dormitorio, porque lo que se ofrece allí es vivienda con unos pequeños servicios culturales, pero realmente vemos que el terminal más grande que se ha construido pues en estos últimos, en esta última década, pues está ahí en la entrada de Serena del Mar, el terminal de transporte. Entonces este terminal pues nos va a dar como ese punto intermedio de comunicación entre la zona norte, entre la zona sur, entre la zona oriental de la ciudad, o sea, donde se va a poder ir a estos lugares cercanos como Bayunca, eh, como, como, como María, no me acuerdo el pueblito que queda ahí al lado, o sea, todo esto lo que va a generar es una gran ciudad. Entonces, este Serena del Mar es como una ciudad satélite que empieza a ser una urbanización. Y bueno, aquí Cartagena está cerquita
por ser una zona cercana, ¿sí? Pero por lo general esto se hace bien alejado. Aquí en Colombia se ha planeado también tener una ciudad administrativa en los llanos, o sea, hacia allá, hacia abajo del Meta, Casanare, a ver si toda esa zona que es muy rural, pues empieza a poblarse, pero bueno, políticamente no se ha podido realmente generar y bueno, ambientalmente mejor que todavía preservemos esa naturaleza que tenemos allí en toda esta zona oriental del país, suroriental del país, pero es bien alejada. ¿Sí quedó como resuelta tu pregunta? Cristian fue el que me preguntó, ¿cierto? Sí, señora. Ok, bueno, ustedes van a ser los encargados realmente de empezar a planear, a planificar estas ciudades. Ustedes son los que van a tener el trabajo, por ejemplo, en Serena del Mar. Serena del Mar es un lugar que está previsto para corto, mediano y largo plazo, o sea, se prevé que en 20 años ya esté totalmente construido, diseñado, o sea, ya hay una planificación general, pero este crecimiento, es que iba a traer espérese, saco aquí una imagen de Serena del Mar para mostrarles, porque este es realmente donde ustedes van a tener muchísimo eh, muchísimo trabajo, o sea, es parte del crecimiento de la ciudad. Unos dicen que no, que está quebrado, que no da, que bueno, pero es una planificación que se hizo y hay mucho por hacer, hay muchos edificios, hay una zona, se empezó a hacer la zona de vivienda de interés social, que ya está casi en un 70% hecha, trabajada. Les paso aquí un pequeño videíto. Un pequeño videíto de Serena. Y bueno, yo creo que este va a ser como uno de los grandes potenciales que tiene Cartagena. Ah, pero no le puse el sonido. Este realmente, he visto varios videos, este específicamente lo traje ahorita de internet para que lo veamos. Sé que es corto, pero para los que no... Ah, ya, este es el sonido que se debe colocar allí. Pero para que sepan todos dónde queda Serena del Mar. Aquí en Cartagena. Sí, son 3 minutitos. Está la Universidad de los Andes.
así como lo ven, ustedes es un proyecto de Novus Civitas, o sea, la empresa se llama Novus Civitas, o sea, la ciudad nueva. Entonces, entonces realmente como se veía aquí en este pequeño videito que saqué ahorita ahí de internet, pues es la ciudad de los sueños y realmente es un proyecto que fue generado por las APP. ¿Qué son las APP? Las asociaciones público privadas, o sea, hay una parte que está conformada por toda la economía de las empresas privadas, pero también está la parte pública que realmente conforma esto. O sea, esto no es solamente de la parte gubernamental, sino son asociaciones. El plan de ordenamiento territorial, o sea, está definido que también el crecimiento y el desarrollo de las ciudades esté conformado por las asociaciones público-privadas, que el gobierno no sea el único que realmente construye, diseña, sino que la parte privada y así pues realmente hay un buen desarrollo, hay un buen mantenimiento, ¿sí? Porque si es todo hecho por el Estado, pues fíjese que la gente no cuida, o sea, la gente cree que lo que está hecho por el Estado no es de nosotros y entonces no lo cuidamos, no lo protegemos y realmente todo lo que es del Estado es de nosotros, o sea, nosotros somos parte del Estado, nosotros somos personas que realmente formamos parte de ese Estado. Entonces uno siempre dice, es que es el gobernante, es que esos políticos, es que... No, nosotros somos parte del Estado. Entonces se han generado estas asociaciones público-privadas que ustedes también van a ir por ahí leyendo, las APP. Entonces, esto es que se reúnen unos particulares con el gobierno y hacen esto. Esto no lo puede hacer solamente el privado, ni lo puede hacer solamente la entidad pública. Entonces, es realmente la ciudad soñada. Miren todo el comercio que va a haber, las oficinas. Entonces, hacia allá se va a volver una ciudad satélite. Yo creo que para ustedes que están jóvenes, que están creciendo, que son los futuros arquitectos, pues realmente ese es un buen lugar de desarrollo, desde bien aquí adentro del interior hasta el mar, o sea, está el turismo, los hoteles, bueno, hay realmente de todo en esta zona. Y bueno, está ahí el terminal de transporte que ya lo inauguraron, ya el presidente lo inauguró, pero no lo han podido, no han podido empezar su manejo, o sea, no ha podido iniciar su funcionamiento porque falta definir ahí unos accesos, unas señalizaciones, falta definir la planeación del transporte. Exactamente eso es en lo que se ha estado trabajando, o sea, cómo el transporte va a llegar allá, pero bueno, entonces se inaugura y ahí está ya saliéndole pasto y árboles por entre el piso, bueno, es realmente como que a veces da dolor eso, pero bueno, yo espero que entre todos no dejemos caer estas grandes obras, una obra tan linda como este terminal y ya está crecido el pasto, ya están naciendo ahí los árboles en la entrada, en la carretera, bueno. Entonces, en manos de ustedes que están jóvenes es de verdad cuidar esto, promover por el buen mantenimiento,
porque este crecimiento de ciudad sea ordenado, planificado, y bueno, que en manos de ustedes realmente es que está esto. Entonces, vamos a tener este foro para mañana. Aquí van a encontrar la ciudad moderna que está determinada en el momento donde Le Corbusier hizo sus grandes obras, donde se genera el padre de esta ciudad moderna, y esta ciudad moderna pues realmente fue porque Le Corbusier cambió ese estilo que veníamos anterior, o sea, ese clasicismo realmente que había en la arquitectura. Entonces él aquí rompió estas formas. Aquí esta es una imagen del mismo video al inicio. Este es el gran Le Corbusier, un francés que trabajó en la Bauhaus. La Bauhaus fue la escuela de arquitectura, arte, urbanismo, que fue fundada en Dessau, Alemania, y realmente pues este fue uno de los grandes precursores con Mies van der Rohe sobre esta ciudad. Y bueno, ahorita tenemos una ciudad contemporánea y ya vamos a tener la ciudad digital, la ciudad de los bits, la ciudad de los bytes, que son de la que vamos a exponer nosotros, ustedes que van a armar ese gran foro. Entonces vamos a ver este video. Es cortico, por favor todos lo ven, le sacan ahí 20 minuticos. Mañana en clase coloco el otro, que es de la ciudad contemporánea, y vamos a hacer este foro. ¿Cuáles son las 3 preguntas que les hablaba? Bueno, esta es otra imagen también de ya la parte final del video, donde hay muchas imágenes, hay un texto del cual nos da, o sea, el arquitecto nos va explicando, va hablando, pero también está el texto de lo que nos está hablando. Entonces, este foro lo vamos a hacer, o sea, con este tema específico de la ciudad, y vamos a tener estas 3 preguntas, estos 3 temas. ¿Cuál es el impacto positivo y negativo que hay entre la ciudad moderna y la ciudad contemporánea, que vamos a ver mañana? La incidencia en la población, o sea, realmente cómo incide la población, cómo afecta a la población, cómo está inmersa la población, cuál es el papel de la población en la ciudad, o sea, cómo incide realmente. ¿Y qué es lo relevante entre estos 2 videos? Entre la ciudad moderna, la ciudad contemporánea, y estas pocas definiciones que hemos tenido de ciudad, de urbanismo, cuál es el concepto y cuál es la definición. O sea, que son 2 palabras que pueden ser lo mismo, que se relacionan, pero alguna tiene un poquito más de relevancia. Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Sí? En estos 2 videos, la población, las construcciones, que es realmente el elemento edilicio, ¿sí? La construcción, todos sus edificios, bajitos, altos, o sea, todo lo que está construido es el componente edilicio de una ciudad. Aquí vimos elementos de cómo eran sus formas, ¿sí? Pero ya vamos a ver cuáles son las estructuras de la ciudad, ya un poquito más adelante, cuáles son esas estructuras. Y una de las estructuras de la ciudad es el componente edilicio, o sea, la construcción, ¿sí? Vemos
que es el espacio público, los servicios, el componente edilicio, o sea, todo lo que son estas construcciones, ¿sí? Como iniciando estos tres primeros como estructuras de la ciudad. Y el urbanismo, entonces, es para que cuando vean este video entiendan estas tres preguntas, estas tres frases, el impacto positivo y negativo que hay y con la que vamos a ver mañana. Entonces vamos a hacer, la de mañana dura también 25, 27 minutos, igual que esta, y hacemos un foro de 1 hora. Entonces les voy a dar los puntos, ya mañana al inicio, mire, vamos a tener en este foro esta primera parte, esta segunda parte, y ya la final, que van a ser las conclusiones, o sea, como tres partes iniciales. O sea, este es como un mini foro, que vamos a realizar mañana. Entonces, en nuestro clase a clase teníamos esta semana esta temática con respecto a esto que vimos aquí de urbanización y ciudad, entre hoy y mañana. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud para mañana el mini foro? Bueno, por favor prenden sus cámaras, voy a tomar una imagen de quienes están. Voy a tener aquí una lista. Está Carlos Daniel, está Carol, está Cristian, está Diana Patricia, está Daniela, no la tengo en mi lista. Daniela, ¿por qué no estás en la lista? ¿O está en la última parte? No, Daniela Ávila, no, si está en la lista aquí de últimas. Daniela, Eder, Héctor, Jesús, Julieta y Crisherly, José Miguel, no lo tengo aquí en mi lista. A ver, miramos al final. José Miguel sí está aquí al final. José, Julieta, Crisherly, Lisbeth, Lisette y Mabel, María Marcela, Melissa y Sergio, Valentina, Valeria y Wendy. Wendy no está hoy, ¿cierto? Wendy Ortiz, ¿sí está? Ah, Wendy, sí está. ¿Y por qué no me sale aquí en la lista, Wendy? Estoy que pongo aquí ver más. Wendy, ya me salió. Es que toca aquí actualizar. Wendy, Jimena, Daniela, José Miguel, Merlis si no la veo hoy, o está por aquí, y una más, no sé quién será ese uno más, si sea Merlis. E Isaura. No veo ni a Merlis ni a Isaura.
Merlis e Isaura. Bueno. Entonces, ya un segundo tomo la foto. Aunque no se me ven todos ahí. No sé por qué no salen todos. Bueno, José Miguel, lo veo como, estaba como dormido. Bueno, No, yo no, yo no. bueno. Entonces, listo, ya les subo la información. Que tengan un buen día y nos vemos mañana. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Gracias. Diciendo adiós si estaba apagada la cámara. Chao chicos, que tengan un buen día. Ya les subo esto al Teams y al grupo para que lo tengan ahí inmediato. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Chao. Chao, profe. Chao. Hay algunos que no prendieron la cámara. Chao, profe.